Yo estoy muy emocionado de estar aquí, estoy muy contento de estar en el gremio de los constructores. Ustedes son no solamente nuestro público natural, sino también nuestros socios en este gran sueño de construir literalmente un mejor país para los colombianos. Yo saludo muy especialmente a la doctora Sandra, presidente de Camacol, a la doctora Marta, presidente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, al economista jefe del gremio, al doctor Edwin Chiribí, al doctor Andrés y a todos los miembros de la Junta Directiva, agradeciendo esta generosa invitación. También saludo de forma muy especial al doctor Junguito y al doctor Gerardo, que son dos grandes faros en este tipo de encuentros, en este tipo de debates. A los miembros de mi equipo de trabajo, no solamente los saludo, sino que aprovecho para agradecerles las largas, intensas, pero muy entusiastas jornadas de trabajo que hemos tenido para estar a la altura. Y finalmente a los amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Junguito hablaba de la necesidad de construir un pacto nacional en vivienda. Le quiero contar que si hay un sector que ha avanzado decididamente en tener un plan de gobierno consensuado, somos nosotros, y empezamos hace rato. Por supuesto, el corazón del Plan Nacional de Desarrollo en materia de vivienda son las propuestas del entonces candidato, hoy presidente de la República, durante la campaña. Esas propuestas, él ha sido muy enfático, las tenemos que hacer realidad, no las vamos a desnaturalizar, y ese es, digamos, el primer gran componente de lo que es nuestra propuesta programática que estará consignada en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero desde que se ganaron las elecciones empezamos un ejercicio de empalme que no fue solamente recibir información e insumo del gobierno saliente, fue algo que nosotros llamamos un empalme 360 grados. ¿En qué consistió ese ejercicio? En hablar con todo el mundo que tuviera que ver con este sector para nutrir nuestras propuestas. Allí nos encontramos fundamentalmente con insumos de distinta naturaleza, de los cuales yo quiero destacar 4. Un primero, que fue muy valioso, fue las ideas de los otros candidatos presidenciales. Se revisaron al detalle todos los programas de gobierno, incluso los que no estaban escritos, hicimos una recolección de horas de audios, los escribimos, los validamos con ellos y de ahí sacamos cuáles buenas ideas podíamos sumar. 1, 2, abrazamos las propuestas del Gran Pacto Nacional que dirigió el BID con McKinsey, donde participaron muchos empresarios de distinta naturaleza y también la academia. 3, trajimos las ideas del gobierno saliente. Es impresionante, no solamente el corte de cuentas, la entrega del informe de cómo va el país, sino lo que se aprende cuando se escucha a los funcionarios. Y 4, hablamos con todas las entidades multilaterales, otros gobiernos, todo el que tuviera que ver con el desarrollo de política de vivienda, casi que diría yo en el mundo, lo consultamos tratando de tener nuevas ideas, con esas nutrimos un plan que está muy bien estructurado, que no es lo que les voy a presentar hoy. Hoy les voy a presentar un pequeño resumen y les quiero compartir algunas reflexiones de un programa que queremos lanzar. Pero ese programa se encuentra fácilmente en la página web del Ministerio. Hemos tocado la puerta de muchos de ustedes. Hay 13 metas que serán las rectoras de este gobierno en materia de vivienda, ciudad y territorio, bien divididas en 3 verticales, una de vivienda, otra de ciudad y territorio y una última de agua y saneamiento básico. No solamente tenemos las metas del 2022, sino que tenemos metas volantes año tras año y tenemos una batería de instrumentos de política que estaremos asignando, que está muy bien trazado, instrumento a qué meta le pega, y por supuesto las implicaciones presupuestales de nuestro plan. Entonces, mensaje número 1, dado lo que decía el doctor Junguito, hay en Colombia, ya no es, dejó de ser hace mucho tiempo, el plan del gobierno. Tenemos un plan como país en materia de vivienda, ciudad y territorio. Ese gran pacto que hemos suscrito todos los que nos hemos reunido durante horas y horas y horas y horas de trabajo, va a ser nuestro norte y así estará consignado en el Plan Nacional de Desarrollo. De esas 13 metas, yo quiero destacar 6 que tienen que ver de manera directa con el sector. Y ustedes ya han hecho el diagnóstico, no me voy a detener mucho en el diagnóstico, me voy a detener
sobre todo en las metas. La primera de ellas, es claro que consolidamos 7 trimestres consecutivos creciendo de manera negativa. Algunos pueden decir que eso es una recesión técnica. Yo me quiero quedar con el mensaje y tomo la palabra del doctor Andrés. La palabra clave aquí es reactivación. Están dadas todas las condiciones para la reactivación del sector. No vemos nosotros que hay nada que nos haga pensar que en el segundo semestre del año no empecemos a consolidar crecimientos positivos, que si bien pueden ser insuficientes para revertir los datos del primer semestre del año, sí sientan las condiciones para que el año entrante crezcamos y crezcamos bien. Yo no comparto la meta que propuso ahorita el gremio, la que nos mostró la doctora Sandra, de 3.1%. Yo creo que esa es una meta, en cierta medida, doctora Sandra, digamos, pesimista en el sentido en que ese sería el curso vegetativo de este sector, si no tenemos en cuenta los programas. Yo estoy absolutamente seguro que la continuidad de los programas que han funcionado, que es un gran propósito de este gobierno, más los nuevos lanzamientos que hemos anunciado, nos van a permitir crecer por encima del 4%. La meta que tenemos como gobierno nacional es que el sector edificador no crezca entre el 3 y el 3.5. Queremos que crezca entre el 4 y el 4.5%, y en eso vamos a estar trabajando intensamente de la mano de ustedes. ¿Qué significa eso en materia de iniciaciones? Que durante el cuatrenio nosotros esperamos que se construyan más de 1 millón de unidades. Estos son iniciaciones, 1.040.000 unidades nuevas durante el cuatrenio, es la meta que consignaremos en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de actividad. Segundo, cartera. Doctor Gerardo es un experto en estos temas. Colombia ha crecido de manera ordenada, el sistema financiero colombiano ha crecido de manera ordenada, no tiene los riesgos hoy que tenía a finales de la década de los 90. El hecho de que la cartera como porcentaje del PIB no sea del 70-80%, tiene desde el punto de vista de la regulación prudencial algunas ventajas, pero nosotros estamos convencidos que el nivel de cartera hipotecaria de este país es bajo. Con excepción de Argentina, nosotros somos de los países de América Latina con peor desempeño, no digo en la calidad de la cartera, pero sí en la profundidad. Casi que es de 2 dígitos el promedio de América Latina, no es de 2 dígitos por culpa nuestra. Si nos sacamos a nosotros y a Argentina, el promedio de cartera hipotecaria de América Latina está más bien cercano al 12%. Frente a un promedio del 10%, que nos incluye a nosotros, pensamos que, hombre, respecto al 6.4 que estamos ahorita, es humanamente imposible pensar que en un cuatrenio vamos a tener una cartera hipotecaria del 10, pero dado que los programas de gobierno nuevos que estamos lanzando, todos pasan necesariamente por el financiamiento, se ajustan a Mi Casa Ya, la profundizan, lo perfeccionan, nos permiten llevar un segmento de la población que hoy está excluido incluso de ese programa que funciona tan bien y que al final del día nos va a permitir tener al menos 200.000 créditos adicionales de vivienda, 200.000 créditos adicionales de vivienda, que es el resultado de semilleros de propietarios. Estamos absolutamente seguros que eso se va a reflejar en la cartera hipotecaria y nos hemos puesto una meta ambiciosa que sea el 8.5% del producto. Eso lleva a nuestra tercera meta. Nuestra tercera meta es que tengamos en nuestro programa Semillero de Propietarios, que lanzamos hace 3 semanas, en los cuales ya estamos cerrando las mesas de trabajo y podremos comunicarle al país muy pronto, cuál es esa batería de decretos que necesitamos, y vamos a detallar muy bien la operatividad. Ese programa Semillero de Propietarios, que hace 3 semanas lo mencionamos como un sueño, quiero que sepan que ya es una realidad. El presidente de la República nos impuso una meta ambiciosa, y es que la primera generación de beneficiarios estuvieran viviendo en esas casas en junio del año entrante. Quiero que sepan que lo vamos a hacer realidad. Tenemos un cronograma, esos que uno hace para atrás cuando los jefes le ponen una meta ambiciosa y uno piensa, ¿qué debo hacer para estar listo? Y ese cronograma lo estamos cumpliendo. Le hemos pedido mucho apoyo al sector privado y nos han respondido muy bien. Con muchos de ustedes hemos estado sentados en arduas jornadas de trabajo. Quiero que sepan que esos 200.000 beneficiarios de Semillero de Propietarios que van a entrar al programa Mi Casa Ya y se van a convertir en propietarios, hoy en día no son un propósito en abstracto, sino que son una realidad. Meta número 4. El presidente en campaña dijo que quería
no solamente concentrarse en mejorar, en atacar, digamos, el déficit cuantitativo de vivienda, sino que quería ponerle un énfasis también al trabajo en lo que respecta al déficit cualitativo. Muy preocupado por los indicadores de déficit cualitativo, hizo una promesa en campaña, y es que este gobierno estaría desembolsando 600.000 ayudas, 600.000 intervenciones en el cuatrenio para atacar el déficit cualitativo, una meta que es inmensamente ambiciosa, y prometió además que durante los 100 primeros días de gobierno estaría contando cuál es el programa, cuál sería el programa y la mecánica con la cual estaríamos sacando adelante esta promesa. Indicador número 5, meta número 5. Ya hacían referencia varios de ustedes a ella. En Colombia hay consenso en la literatura que el principal determinante del precio de la vivienda sigue siendo el suelo. La escasez de suelo edificable se tarifica casi que de manera directa e impacta fuertemente el mercado. También esto fue una promesa de campaña. El presidente dijo entonces que quería habilitar 16.000 hectáreas de suelo nuevas para construcción en este país. 16.000 hectáreas de suelo es una meta inmensamente ambiciosa. Ustedes más que nadie tienen los órdenes de magnitud, pero eso es algo así como el 5% del territorio de las 9 ciudades más grandes de Colombia. Es decir, es un jurgo. Ya estaremos contándoles oportunamente cuáles son los instrumentos que hemos pensado para lograrlo. Les anticipo que para ello, dado que involucra principalmente la acción, convoca la acción del gobierno subnacional, lo que tiene que existir para hacer realidad esa meta es un trabajo coordinado entre el gobierno nacional y el gobierno subnacional, que va a implicar una reforma a la ley de regalías para que se puedan invertir recursos de regalías en habilitar suelo, pero además con un incentivo del gobierno nacional, y es que por cada peso que los gobiernos subnacionales destinen a habilitar suelo, el gobierno nacional va a hacer un CASE con 2 pesos. Va a ser una distribución 33-66, sobrecargada al gobierno nacional, con el propósito que podamos habilitar este suelo y que al final del día eso permita que se dinamice aún más la oferta y que también impacte de manera positiva la demanda vía precios. Y por último, y este es una de las grandes, yo diría, de los grandes retos que encuentra uno como ministro de Vivienda, es cómo saca adelante proyectos donde la rectoría de la política en principio está en cabeza del gobierno nacional, pero la ejecución de la misma está en cabeza de las entidades territoriales. Parece que esa coordinación fuera difícil, y uno puede hacer una de dos. La primera, excusarse y decir, hombre, nosotros damos las grandes líneas de política, pero al que le falta es a la entidad territorial. Uno puede hacer eso. O la segunda es ver cómo trabaja de la mano la entidad territorial y crear los mecanismos para mejorar esto. En nuestro caso puntual, queremos imponernos, no lo impone la ley, lo vamos a imponer en el plan de desarrollo, es autoinfligido, que 150 planes de ordenamiento territorial sean actualizados en el cuatrenio con la corresponsabilidad del gobierno nacional, corresponsabilidad que es no solamente técnica, sino también presupuestal. Deberían ser más, ojalá fueran más. El 83% de los planes de ordenamiento territorial de este país están desactualizados. Esto no nos soluciona la totalidad del problema, nos soluciona algo así como el 18% del problema, pero es un gran avance desde el punto de vista institucional, porque permite desmitificar que ese trabajo entre gobierno nacional y subnacional no se puede dar de manera coordinada cuando se trata del ordenamiento territorial. Entonces, en suma, lo que tenemos son 6 grandes metas, son 13 todo el plan, pero las que nos convocan hoy son 6 grandes metas. La primera, 1.040.000 iniciaciones de vivienda. La segunda, una cartera hipotecaria que termine el cuatrienio siendo del 8.5% del PIB. La tercera, 200.000 beneficiarios del programa semillero de propietarios, programa de arrendamiento con opción de compra que va llevando de la mano a la población más vulnerable para convertirlos en propietarios. Cuarto, 600.000 mejoras integrales durante el cuatrenio. Quinto, 16.000 hectáreas de suelo habilitadas. Y sexto, 150 planes de ordenamiento territorial actualizados con el concurso del gobierno nacional. Este es un plan
inmensamente ambicioso. Si nosotros logramos hacer realidad, como lo haremos, estas metas en materia de vivienda, no le quepa la menor duda, doctora Sandra, que este sector no solamente no crece al 3.1, sino que bajo ninguna circunstancia vuelve a crecer en los próximos años por debajo del 4.5%. Este debe ser nuestro faro, esta debe ser nuestra meta. Y yo quiero aprovechar la jornada de hoy para hacer un zoom sobre uno de estos programas. Quiero contarles los fundamentos de cómo queremos hacer esas 600.000 mejoras integrales de vivienda. A mí el presidente de la República me ha dicho, ministro, esto está lleno de sueños. La diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. El 7 de noviembre del 2018, el presidente de la República va a estar lanzando este programa que se llama Casas Dignas, Vida Digna. Es el Programa Nacional de Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento Integral de Vivienda. Y les quiero compartir los fundamentos del mismo en este foro. Para ello quiero referirme primero a cuáles son las tres grandes realidades del mejoramiento en Colombia. La primera, más de 4 millones de colombianos, 4 millones de colombianos viven hoy en condiciones subóptimas. Uno siempre tiende a pensar que el problema es que no hay suficientes casas, eso es cierto, pero 4 millones de los que dicen tener un techo ya viven en condiciones absolutamente subóptimas. Cuando uno mira cómo se compone, encuentra que eso es el 9.7% de la población y contrario a lo que uno pensaría, sin ir al detalle de los datos, que el grueso de los que están en condiciones subóptimas les hacen falta pisos, paredes, reforzamiento estructural, quiero que se den cuenta que la mitad de ellos lo que le hacen falta es acceso a servicios públicos y quiero que lo tengan muy presente porque este diagnóstico, por supuesto, inspira la filosofía del programa que queremos compartirles. Problema que es grande, que es complejo, literalmente complejo, lo que implica la complejidad, que es de muchas dimensiones, servicios públicos, hacinamiento, espacio para la cocina y pisos, pero quiero que se lleven en la cabeza, en particular, que el tema de servicios públicos es muy importante en el déficit cualitativo de este país, 1, y 2, que los volúmenes son aterradores. El 10% de los colombianos viven en déficit cualitativo, están viviendo en condiciones subóptimas. Segundo, hay un problema que nosotros hemos llamado la doble marginación, y es que esta situación que les acabamos de describir es una fuente profunda de inequidad porque se concentra naturalmente en los deciles de menores ingresos. En efecto, cuando uno mira el 9.7 el promedio del país, cuando uno mira el decil 3 de ingreso, que no es necesariamente el estrato 3, pero el decil 3 de ingreso, que puede ser una suerte de mediana, ahí tenemos que el 9% de la población vive en déficit cualitativo, pero si uno se va al decil 1 es el doble, entonces casi el 20% de la población del decil, estos no son deciles, estos son quintiles, casi el 20% de la población del quintil más pobre de este país vive en déficit cualitativo, es decir, mensaje número 2, mensaje número 1 es un problema grande en Colombia y tiene mucho que ver con los servicios públicos, mensaje número 2 es un problema que naturalmente afecta más que proporcionalmente a los más pobres, pero quiero que vean entre la distribución del quintil 1 y del quintil 5 que esta es una profunda fuente de desigualdad. Mensaje número 3, no solamente es fuente de desigualdad, es también fuente de pobreza. Cuando uno mira la pobreza no monetaria, sino la pobreza multidimensional, uno de los elementos que allí aplica son las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos. Y lo que se encuentra es que si nosotros lográramos solucionarle a 600.000 colombianos, si nosotros lográbamos sacar adelante este mensaje, y por favor tengan en cuenta este número que me parece el más importante y poderoso de esta presentación, escúchenme bien que a mí me produce inmensa emoción y responsabilidad decirlo, si nosotros sacamos adelante este programa, somos capaces de sacar de la pobreza a 1.3 millones de colombianos.
1.3 millones de colombianos pueden salir de la pobreza multidimensional si nosotros sacamos adelante 600.000 mejoras cualitativas de vivienda. Eso es muy importante. Haría que el nivel de pobreza multidimensional de este país, ceteris paribus, pasara del 17% al 14.4%. Es decir, no solamente tiene una incidencia muy fuerte sobre la dignidad de las familias, yo creo que también le ayuda al sector, sino que es uno de los programas más ambiciosos del gobierno en materia de derrota de la pobreza. Y esto además tiene incidencia positiva sobre otras dimensiones que son muy importantes desde el punto de vista de la política social. Primero, hay una copiosa literatura que demuestra que en la medida en que se cierran los déficits cualitativos de vivienda, mejora la salud de la población, en particular de la niñez. Estamos hablando de un 15% de varios tipos de enfermedades, puede llegar a ser el 20% anemia, que es lo que contamos allí. Segundo, la relación que existe, también ha salido otros estudios, entre el estado de ánimo de las familias, y viéndolo desde el punto de vista de salud pública, entre la depresión y el déficit cualitativo, ayuda el cierre del déficit cualitativo a reducir la propensión de depresión de los padres, de las cabezas de la familia, en más de un 10%. Todas estas incidencias son de 2 dígitos, son muy importantes. Y tercero, esto es autorreportado en indicadores que son mucho más difíciles de medir porque son deliberadamente subjetivos. Eso no quiere decir que no sean cuantificables. Cuando se le pregunta la incidencia sobre la calidad de vida, la satisfacción, que es el concepto que más se parece a eso que tanto perseguimos los economistas, que es el esquivo concepto del bienestar, el 18% de los beneficiarios de un programa de estos consideran que dieron un salto significativo en materia de bienestar. Entonces, mensaje número 1, un problema que es muy serio en Colombia por sus dimensiones. Mensaje número 2, un problema que es fuente de inequidad. Y mensaje número 3, un problema que es fuente de pobreza. Para ponerlo en positivo, mensaje número 1, la gran oportunidad de este país para cerrar el déficit cualitativo. Mensaje número 2, vamos a mejorar el coeficiente de Gini de este país a través de este programa. Y mensaje número 3, somos capaces de sacar a más de 1 millón de colombianos de la pobreza, de hacer realidad estas metas que nos estamos trazando. El programa se llama Casa Digna, Vida Digna. Y lo primero que quiero mencionarles es que no nos estamos inventando algo que el mundo no se haya pensado antes. De hecho, casi en todos los países donde hay un programa de vivienda, hay un programa de mejoramiento. Son más de 100. Son algo entre 100 y 110 los que hemos recogido internacionalmente, que revisamos, que repasamos antes de sacar este. Yo les diría que los más emblemáticos son estos 10, curiosamente son de países en vía de desarrollo. Eso no es curioso, era en cierta medida predecible. Y la verdad es que los programas son muy diferentes, son muy distintos. Cuesta trabajo sacar algo así como un benchmark, porque tienen alcances diferentes, tienen presupuestos diferentes, las poblaciones objetivo también cambian, pero si uno lo revisara y pensara, aquellos que la literatura ha reconocido y las multilaterales han reconocido como los mejores programas de este tipo en el mundo, podemos decir que tienen 5 elementos en comunes, 5 elementos que en cierta medida inspiran los nuestros. Vamos. Elemento número 1. Es muy difícil estandarizar una solución de déficit cualitativo. Los programas que dicen, para atender el déficit cualitativo vamos a dar una mejora y la mejora tiene que ser estos pisos, esos programas no funcionan. Parte de reconocer que hay una gran heterogeneidad en las necesidades de la población y que por lo tanto la pretensión, que es muy común en el diseño de política pública, de estandarizar la solución, casi que condena el programa desde su diseño al fracaso. Entonces, lección número 1, no caer en la tentación de dar una solución estandarizada y más bien tener un paquete de soluciones de distinta naturaleza que permitan que se siente identificado la población que tiene necesidades que también son disímiles. A eso le hemos llamado el diseño a la medida. Primera gran enseñanza de la experiencia internacional. Enseñanza 2, la promoción de la tenencia formal. La promoción de la tenencia formal.
¿Qué nos enseñan los fracasos de los otros países? Que cuando se hace un programa de mejoramiento de vivienda, de cierre de déficit cualitativo, sin que se tenga solucionado el problema de la propiedad, eso tiende a fracasar. Es muy importante garantizar la propiedad. Si hay una familia que vive en un barrio de invasión y uno les ayuda a que mejoren sus cocinas o sus baterías sanitarias y todavía no tienen la certeza que esa casa es de ellos, primero, no se genera por completo el arraigo y segundo, la solución puede ser eminentemente transitoria porque nada garantiza que esa intervención se sostenga en el tiempo y genere bienestar de manera permanente. Entonces, lo segundo, es muy importante que estos programas promuevan la tenencia formal de vivienda. Tercero, sale de la experiencia internacional, pero es particularmente relevante para el caso colombiano, el acceso a los servicios públicos. Eso es fundamental. De nada sirve mejorar una casa desde el punto de vista de su infraestructura si no le hemos mejorado el acceso a los servicios públicos. Cuarto, intervención por etapas. Ya les voy a contar a qué se refiere intervención por etapas, pero es básicamente que hay programas que dan plena libertad de en qué nos gastamos la plata. Hay otros que por el contrario dice, vea, tenemos una preferencia que, como lo dicen los técnicos, es una preferencia lexicográfica, o sea, ordenada primero lo primero, satisfecho eso, nos pensamos una segunda dimensión, satisfecha esa, nos pensamos una tercera, como se ordena el diccionario, primero la A, luego se mira si, tal cual. Entonces, las intervenciones que han sido más exitosas son aquellas que se hacen por etapas, como dirían los técnicos desde el punto de vista lexicográfico. Y quinto, vinculan el mejoramiento del entorno, no solamente se preocupan por mejorar lo que hay de la puerta y las ventanas hacia adentro, sino que también contemplan la posibilidad de mejorar el entorno, el barrio. Eso muchas veces hace la diferencia en la calidad de vida de las familias. Entonces, teniendo en cuenta esas 5 sugerencias, las incluimos y las aplicamos como, yo diría, elementos filosóficos rectores de nuestro programa. Diseño a la medida, por supuesto, lo que vamos a hacer va a ser heterogéneo según las necesidades de los beneficiarios. Segundo, va a promover la tenencia formal. Sí, nosotros queremos que este programa ayude a solucionar los inmensos problemas que tiene este país en materia de titulación. Tercero, acceso a los servicios públicos domiciliarios es casi que una condición sine qua non para desplegar el programa. 4, intervención por etapas, así será, tenemos una preferencia de en qué gastarlo y ya les voy a contar en qué consisten esas etapas. Y quinto, mejoramiento del entorno, tiene que incluir ese alcance, ha demostrado ser exitoso internacionalmente, nosotros haremos lo propio. Así nace, este programa. ¿Cómo va a funcionar? Adelante. Y lo que les estoy contando este no es el lanzamiento, lo que les estoy contando son los elementos filosóficos del programa. El lanzamiento, les recuerdo, están todos invitados, va a ser 7 de noviembre de este año. ¿Por qué 7 de noviembre? Ahora les voy a mostrar el cronograma una vez terminen las mesas de trabajo que se instalan hoy. Esta presentación es el comienzo, es la instalación de las mesas de trabajo y el 7 de noviembre el presidente de la República va a estar lanzando con todo el detalle el alcance, presupuesto, los cupos anuales y la mecánica de este programa. Pero desde el punto de vista conceptual va a funcionar así y es muy importante este esquema porque nos permite entender a qué nos referimos con intervenciones por etapas. Primero, la vivienda está debidamente titulada. Recuerden que esto incluye en cierta medida el mandamiento de las intervenciones por etapa, pero además el de la propiedad. Primera pregunta, el punto de partida. ¿Tenemos solucionado el problema de titulación? Si la respuesta es no, la ayuda va a ser orientada a la titulación. Si en principio encontramos una casa que no está titulada, la ayuda primera del gobierno tiene que ser ayudar a titularla. Entonces el primer esfuerzo es titulación. Si efectivamente está titulada la vivienda, pasamos a la segunda dimensión y nos preguntamos, ¿cuenta o no con conexiones intradomiciliarias? Si la respuesta es no, ¿en qué se concentra la intervención? Hombre, en proveerlas, bien sea de energía, de alcantarillado, de agua.
Entonces, si está titulada y no tiene las conexiones intradomiciliarias, el foco del programa va a ser proveerlas. Pero ¿qué pasa si la vivienda está titulada y tiene las conexiones intradomiciliarias? Nos vamos al tercer módulo. ¿Requiere intervención la vivienda? Entonces, si requiere intervención la vivienda, vamos a una de estas tres tipologías. Primero, reforzamiento estructural. Segundo, pisos y acabados. Y tercero, materiales. Algunos quisieran utilizar en materiales y prestar ellos mismos la mano de obra, es perfectamente válido, cualquiera de estas tres. Pero ¿qué pasaría si la vivienda está debidamente titulada, si cuentan con conexión intradomiciliaria, si no requiere intervención alguna, pero quiere mejorar el entorno, si lo que le hace falta es una ayuda para mejorar el entorno? También bifurca en tres los instrumentos que puede activar. Primero, ayudar con las redes de servicios básicos domiciliarios, no las intradomiciliarias, sino las del barrio. Segundo, vías andenes. Y tercero, el equipamiento público, que es tan, pero tan importante para el desarrollo urbano. Entonces, quiero que se den cuenta, regresémonos, quiero que se den cuenta que tenemos, por favor, acá, quiero que se den cuenta que tenemos un proceso que es por etapas, ordenado. No son intervenciones a la loca, pero al final el hecho de que sea ordenado no le quita al ciudadano la discrecionalidad de escoger efectivamente lo que necesita. No estamos cayendo en la absurda tentación que el gobierno nacional se acerque a una familia y decir, es que lo que usted necesita es esto. No, pero es que yo quiero, no, usted necesita esto. No, estamos encontrando un balance que yo pienso que es perfecto entre tener una política ordenada que nos lleve efectivamente a solucionar el problema del déficit cualitativo, optimizando el uso de los recursos, pero a su vez dándole, llegado el momento, a los ciudadanos la posibilidad de escoger en qué quiere gastarse su ayuda. Y eso es importante, porque el hecho de hacerlo de forma ordenada y por etapas no quiere decir bajo ninguna circunstancia que nosotros vayamos a saltarnos el que se ha vuelto un principio rector de este gobierno y de este ministerio, y es poner al ciudadano en el centro de la solución y reivindicar su ciudadanía a través de la libertad de elegir. En eso no vamos a ceder. Y estas 4 verticales quiero que se den cuenta que incluyen 10 tipologías distintas de intervención, pero de forma ordenada. Entonces, en cierta medida, quiero que vean que estamos satisfaciendo el primero de los puntos, que es hacer un programa que sea a la medida y no tener un programa estándar. Tenemos 10 intervenciones en 4 verticales, pero al tiempo lo estamos haciendo de forma ordenada para garantizar que haya titulación y que haya acceso a los servicios públicos domiciliarios, que tal como lo vimos minutos atrás, es la principal fuente del déficit cualitativo de este país. Vamos, ¿quiénes son los jugadores? Está el Ministerio de Vivienda, por supuesto, está el sector privado, que va a ayudar desde proveer materiales, pisos y acabados hasta desarrollar en algunos casos las obras. Está Findeter, que tiende a ser nuestro operador de este programa. Está el Sistema General de Regalías, porque aquí se va a abrir la puerta, ya les contaré, para que sumen esfuerzos los gobiernos subnacionales. Están las cajas de compensación, que tienen subsidios al mejoramiento, y por supuesto necesitamos el concurso de las entidades territoriales que siguen teniendo a su cargo la titulación y que pueden eventualmente participar de cofinanciación. ¿Cuál es el cronograma? Pasemos. Hoy es la presentación del programa, no el lanzamiento. Esta es una presentación, quiero insistir mucho en eso, de los elementos filosóficos del mismo. El lanzamiento va a ser el 7 de noviembre. El día que expidamos y firmemos el decreto, le lanzamos al país este programa, Casas Dignas, Vida Digna, y estará en cabeza del presidente de la República. ¿Qué nos separa entre hoy y el 7? Poco tiempo que vamos a utilizar intensamente en preparar los decretos y en sacar adelante las mesas de trabajo con la industria. Nuestro estilo, desde el punto de vista de los lanzamientos normativos y de política, es siempre el mismo. Vamos a una idea, utilizamos espacios como este en el que muy amablemente nos invitan, les destapamos todas las cartas. Esto no es una negociación, esto es un trabajo en equipo. Les contamos qué es lo que queremos hacer, tocamos las puertas de ustedes sin terquedad, somos muy receptivos
a todos los comentarios. De hecho, lo que hemos presentado hoy ya incluye en buena medida comentarios que hemos tenido, no solamente de este gremio, sino de otros. Nutrimos la idea, refrendamos, doctor Junguito, ese gran pacto del que hablamos al principio, y como país juntos estaremos, quiero que nos acompañen el 7 de noviembre contándole a los colombianos cómo vamos, no solamente a sacar más de 1 millón de colombianos de la pobreza a través de la política de vivienda, dinamizar también el mercado de materiales, que es muy importante, dignificar a las familias, que es un propósito en sí mismo, sino, escúchenme bien, entregar en el 2022, una vez termine este ejercicio de gobierno, una Colombia donde al menos la mitad de su desafío en materia de déficit cualitativo esté plenamente solucionado. Muchísimas gracias.